Hola y bienvenidos a todos, gente conspiranoica, gente que cree en leyendas y que le gusta escuchar diferentes historias. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Dame Chance y Te Cuento, el podcast en el que cada semana les venimos a contar una leyenda, un mito, una historia, un hecho histórico relevante, fantástico. Y más que nada les traemos, como cada jueves, una historia que los va a entretener, capaz por ahí los hace pensar. Pero bueno, el punto es que nuevamente venimos con otra historia más. Así que, como siempre, no me encuentro solo. Quien les habla, Daniel, y me acompaña. Hola amigos, ya me conocen, mi nombre es Giovanni y pues de nuevo sean bienvenidos a otra historia más. Pues nada, aquí por comentarte que este fin de semana estaba viendo esta serie de The Sandman de DC Comics y, y vaya que no esperaba tanto porque The Sandman siempre ha sido un cómic como que muy complicado de adaptar, por así decirlo. Y la mayoría de sus películas o adaptaciones anteriores siempre eran un fracaso. Pero la de ahora es una carta de amor a los cómics. Es como calcarlo al cómic, a la serie, pero darle un nuevo, como que adaptarlo a la actualidad más o menos y darle un giro muy, muy interesante. Y esto quería recomendarles, esta historia. Y también quería decirles acerca de que México es el primer país, como que es el precursor, el primer país latino en crear también ya, así como lo creó y hablamos hace semanas ya, capítulo uno 2 3 creo, acerca de... ¿Te acuerdas que el Pentágono creó su propia división para ya investigar fenómenos ovnis? Este archivo que Ujú, salió también y a raíz de eso fue como que ujú. se creó Esta esta organización, área, por así. ajá, Ah, que ya ahora se van en serio. Entonces también México ya creó su división. Se espera que también Argentina y esperemos que también, y Brasil, y esperemos que consecuentemente también los demás países latinos se le unan, incluido Ecuador, para que se pueda tener datos mucho más certeros acerca de estos avistamientos y por fin podamos descubrir si estamos solos o no en el universo. quizás en algunos 5, 10 años, tal vez, o un poco más, no sé, o un poco menos, ya sepamos si es que en realidad estamos solos o en realidad siempre existieron fuera de este planeta más seres que Observaba. pueden que nos observen o que les demos igual, no sé, pero como les digo, capaz que en algunos añitos por ahí ya sabemos algo de este tema. Yo, bueno, a mí lo que me pareció interesante más que otra cosa, eh, y es un tema, bueno, aparte de todo esto. Bueno, lo primero que quiero hablar, y es que ya se viene esto del, bueno, como coleccionista de, bueno, siempre me ha gustado, desde el mundial anterior, me hubiera gustado los mundiales de 2014 2010, pero ojalá aún no tenía los recursos como para adquirir un álbum y toda esa vaina. Pero siempre me ha gustado este tema de coleccionar el álbum del mundial. Y en agosto, si no me equivoco, era el 24 o el 14, no estoy seguro la fecha de... 14 creo. Ajá, bueno, no estoy seguro la fecha, pero ya es en este mes que por fin sale a la venta el álbum de este mundial del de Qatar 2022. Y nada, me emociona un poco, la verdad. Sí, el mundial siempre es vibrante, es bastante emocionante. Yo también, o sea, bueno, no tanto como tú dices de los cromos y coleccionar, pero siempre te pone gran expectativa y más si eres un fanático medio o mayor del fútbol, como sea. Aunque no seas un fanático del fútbol, pero siempre te llama la atención que ya esté cerca el mundial. Y me Porque, agrada un montón que tenemos muy buenas... O sea, bueno, hay muy buen fútbol de aquí en adelante hasta que llegue el mundial y en el mundial es como que se sobredimensiona. Porque claro, acá están todas las ligas, están empezando. Algunas ya iniciaron la temporada regular desde el fin de semana anterior, con algunas supercopas que se jugaron. Pero de aquí en adelante también vienen un montón de partidos que van a estar increíbles y bueno. Pero, ajá, todo esto se sobredimensiona a Qatar. Todo esto, sí, todo esto todo, queda chiquito frente al ajá, mundial. todo este fútbol va dirigido a Qatar, porque quizá, sea lo que sea, eres un jugador, digamos, imagínate, eres un jugador de fútbol, aunque claro que vas a hacer todo posible por tu equipo y vas a ser profesional en ese sentido, pero siempre vas a estar con un ojo en Qatar. Claro, Sí, claro, obviamente tu selección clasificó. claro, es como los atletas, que claro, participan en torneos y todo esto, sudamericanos, Copas del Mundo y todo esto, pero siempre está su mira en las Olimpiadas, o sea, en el torneo más grande que existe, entonces. Y además que para los jugadores de fútbol esto es, más para selecciones pequeñas como lo son Ecuador, por así decirlo, es una ventana para que jugadores se muestren
digamos, ciertos clubes importantes de Europa sobre todo adquieran interés por ellos y posteriormente puede que los fichen por una cantidad grande de dinero. Exacto, es como una ventana para que los observen a nuevos jugadores. Y bueno, de Ecuador ojalá le vaya bien. Ojalá tengamos un buen fútbol. Pero bueno, Claro, se vale soñar. se vale Como decía soñar. Chicharito, hay que Porque soñar cosas chingonas, ajá, algo hay que así. soñar cosas chingonas. En nuestro caso, hay que soñar cosas del putas. Pero, ajá, en fin, ojalá le vaya bien. Ojalá, más allá de dónde se llegue, ojalá se haga, o se llegue a donde se llegue, se lo haga con buen fútbol. Claro, Es lo único que pido. Pero eso es lo que quería mencionar. Ya se viene esta parte del álbum. Ya saben, Panini, auspícianos para que, que nos para regale que nos regalen cromitos. y sortear para álbumes acá. Ajá. Meter ahí para cajitas de cromos por ahí. Pero bueno, en fin, eso es lo que quería mencionar. Y sin nada más por agregar, No, yo ya nada más. entonces vamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos nuevamente a una nueva historia más. Y recuerden que este es un contenido sensible dirigido principalmente a personas jóvenes y adultas, en los que les contamos leyendas, mitos, historias o demás hechos históricos increíbles e inexplicables que son muy interesantes. Y obviamente hay que aclarar que no tenemos la verdad absoluta y todos los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de la irresponsabilidad de quienes presentan. Sin mucho más por agregar, denos un chance que ya les contamos. Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Estas fueron las últimas palabras que pronunció uno de los peores y más reconocidos asesinos en serie, un payaso que torturó y asesinó a mucha gente y nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento. Es por esto que en este capítulo les hablaré de John Wayne Gacy, Pogo, el payaso asesino, conocido popularmente. Esta persona espeluznante fue el causante de que muchas personas tuvieran temor a los payasos, que algunos de estos payasos perdieran su trabajo y fue inspiración para películas, series y libros, y un ejemplo de ellos es It, la popular historia de Stephen King. ¿Has escuchado hablar de John Gacy o John Wayne Gacy? Bueno, no sé si es ya porque ya sabía el contexto un poco cuando vi la foto, la primera vez que vi la foto, o sea, ya sabía el contexto o sea, de que era un asesino en serie y toda la cosa. Entonces, no sé si es por eso, pero, o sea, sinceramente, yo veía la foto y, o sea, a mí ese cabrón me daba miedo, o sea, no era un payaso como que, o sea, vestido de payaso te daba miedo. Porque, ajá, yo he visto payasos, en sí hay gente que le tiene miedo a los payasos, yo en lo personal no le tengo miedo. Pero cuando vi la foto de este man, cuando digamos me puse, creo que fue en Facebook que encontré la historia, pero cuando vi la foto a mí sí me dio miedo, o sea, el man tiene o sea, la apariencia del man vestido de payaso te da miedo, o sea, yo no le confiaría de contratar a ese hijo y su madre en una fiesta. Como te digo, capaz que es porque ya conocía el contexto de la Es historia. que también, es también un poco su maquillaje es lo que hace dar miedo. Tiene un maquillaje raro, no es el maquillaje común de los payasos de que es todo en circulitos. Ese man es como que tuviera unas puntas, algo ¿No así, es como estrellas que tiene? ajá, algo así. Y además de que, bueno, en conveniencia con los payasos asesinos, a mí verás que la primera de It, la nueva, la actual, sí me causó miedo cuando la fui a ver al cine. Y esta escena de donde están pasando las fotos, de una por una, puta, sí, a mí sí me hizo dar un poco de miedo. Y también una anécdota media graciosa fue que estos muñecos, estos payasos creepies, que son bien feos, estos de que tienen cabeza y guantes duros, o sea, de goma, y el cuerpo es como relleno de algodón o de algo, ¿ya? Es cuerpo relleno. Pues mi hermana tenía uno de estos payasos. Era bien feo y siempre estaba así sentado en una silla. Entonces un día mis hermanos vienen y este payaso les causaba cierto temor, ya, o sea, los asustaba un poco, cogieron y lo quemaron al payaso, les valió ver lo que... Por si acaso, güey, su madre. Y pues este miedo a los payasos era, o sea,
en este contexto está bien fundamentado tenerles miedo a los payasos, pero pues también está un poco mal generalizar de que todos los payasos sean así. Pero pues por el largo historial de payasos como el Joker y demás payasos asesinos que se han mostrado, esta película también de este parque de diversiones donde salen estos payasos, donde también se muestra en esta de zombies, creo que se llama, también donde sale un payaso hecho zombie, digamos, siempre los muestran como unas figuras bien creepy y eso es lo que también te crea un poco de temor. Pero a ver, o sea, aquí yo hago una pregunta y es, ¿fue primero cómo se llama la fobia a los payasos? No me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre la fobia a los payasos. Simon sí tiene un nombre, pero no lo investigué. Bueno, pero ajá, mi pregunta es, o sea, ¿nace primero la fobia a estos payasos? ¿O es primero el hecho de que ya se empieza a usar en diferentes películas, en diferentes historias y toda esta cosa? El hecho de que hay payasos asesinos o hay payasos diabólicos, tanta vaina. O sea, ¿qué sería primero en este caso? ¿La fobia o que se empiece a emplear? Yo creo que la fobia, porque para que se empiece a usar algo es porque, ah, mira, esto le da miedo a la gente, entonces lo usamos acá. Claro que la fobia nacería, yo creo que a raíz de todos estos historial de payasos asesinos Claro, reales. claro, sería primero la fobia, siempre debe. Aunque, pues basándonos en esto, sí sería como algo muy filosófico, porque dirías, pero para que tengas miedo, primero debe existir algo que te dé miedo. Fue Entonces, primero el huevo o la ajá, gallina. sería algo parecido, entonces entraríamos en un círculo vicioso ahí. Como cuando cae, si un árbol cae en medio del bosque, hace ruido, pero si no hay nadie escuchando, ¿cómo saben que hace ruido? Eso lo vi en Los Simpsons. Bueno, Pero en fin, como te digo, también en realidad no me daba miedo los payasos, pero el ver la foto de este man sí fue bastante creepy. Y en lo que dices de la película de It, la segunda, hay segunda ya, ¿no? A la segunda no la he visto. la segunda es un poco baja de calidad, o sea, comparada con la primera parte es mucho mejor, pero la segunda sí bajó un poquito, pero está entretenida, o sea, está bien. Tampoco es como que sea una mala película. La que sí me dio miedo a mí fue el libro, o sea, porque bueno, no lo leí, no lo leí todo, leí un poco, no lo acabé, pero Ah, sí. el libro sí da mucho miedo porque ese man de Stephen King, bueno, es que es un escritor de primera ese man, para el terror, entonces, o sea, el man te jugaba como que, bueno, es como que te juega con tus miedos que tienes de niño, Exacto. como que, Ajá. te juega con los miedos, digamos, que por ejemplo tenías no sé, por ejemplo, en tu sala y apagar la luz y que todo se quede oscuro, o estar en tu cocina, apagar la luz, que todo se quede oscuro y que tengas que ir a tu cuarto. Ese momento de oscuridad en el que tienes que irte corriendo porque parece que algo te alcance, hijo de su madre. Con ese tipo de cosas el man juega. Y por eso sí te da como que miedito los diferentes libros que tiene Stephen King. Pero en este contexto, ese libro sí me dio miedo. Como te digo, no lo acabé, pero sí me dio miedo. La película, la primera que sí la vi, no tanto, no me dio tanto miedo. Pero el tema de payasos no, o sea, bueno, no lo asocio mucho con esto, la verdad. Pero, o sea, con algo terrorífico o algo diabólico o algo malo, no lo asocio mucho. Pero hay Con lo, personas que sí y es comprensible con lo también. diabólico no tanto ¿cómo se llama? Se lo asocia, pero sí con asesinatos. Con eso sí se lo asocia siempre. Por eso dicen algunos que incluso este man de este payaso asesino de Pogo dicen que fue uno de las inspiraciones también para que se creara el Joker y todo esto. O sea, pero no sé qué tan certera sea esa fuente. Pero bueno, pues poco en contexto de la historia. En los años 1972 y 1978, en una zona residencial de Chicago, Illinois, la desaparición de más de 30 jóvenes, exactamente 33 jóvenes, alarmó a esta comunidad. Pero en ese tiempo, el término de asesinos seriales no era como que muy conocido, ¿ya? Imagínate, eran los 70. Entonces, todos pensaban que eran casos aislados. Todos decían que, digamos, que tal vez los jóvenes escaparon. O sea, eran jóvenes, digamos, a excepción de algunos, eran jóvenes que iban viajando de ciudad en ciudad a buscar trabajo, algunos se habían escapado de su casa, cosas así, ya. Jóvenes en situaciones, ¿cómo sería? De calle, por así decirlo. Algunos no tenían dónde vivir, cosas así, ya. Pero pues entonces llegó un punto en donde dieron con el hombre que perpetró todos estos crímenes y pues toda esta sociedad, toda esta comunidad quedó en shock, ya que el asesino era un vecino muy querido en la comunidad, que ayudaba a los demás, incluso era un político de la ciudad y se vestía de payaso para alegrar a los niños. John Wayne Gacy, Wayne como Bruce Wayne de Batman, se escribe. Ya. Vamos a decirle Pogo, ¿ya? Pogo o John le vamos a decir, para acortar y no decir todo su nombre. Poco creo que mejor. Ya, Pogo.
Pogo nació el 17 de marzo de 1942. El 17 de marzo es el día de San Patricio. ¿Has visto ese capítulo de hablando de San Patricio? Ese capítulo de South Park donde, donde Vader se es llevado a, a la cárcel porque se supone que hay una tradición en Estados Unidos que si no vistes, que tienes que llevar alguna prenda de verde o te peñisca. Y Badres va a una niña que no se viste de verde y la peñisca y lo acusan de violencia y de acoso sexual. Y lo meten a la cárcel. Yo solo quería hacer ese paréntesis, es un capítulo muy gracioso. Pero bueno, su familia era de clase media, por lo que John trabajaba repartiendo periódicos a medio tiempo. Tenía dos hermanas, su familia era católica, como casi todo América en los 70, y por tanto su educación fue totalmente católica. Asistía a la iglesia los domingos, iba a escuela católica, todo eso. Su padre mostró desprecio hacia él. Esto es un dato importante. Su padre mostró desprecio hacia él, eso que era el único varón, dado que él decía que John era un afeminado y débil, y pues su padre arremetía violentamente ante su hijo. El papá de este man, pues, era alcohólico y muy, muy violento. Digamos, este man estaba sirviendo agua, la regaba, pa, golpiza ese man. Y o sea, eran los 70, debió haber sido una golpiza, pero de esas Claro, que no te levantas en, no sé, decían 2 días. que tenía una de estas como correas de cuero de vaca. Pues este man en una entrevista dice que se le enredaba como un guante, ¿ya? Y con levilla así, pa. Decía, pero que le daba golpizas. Es que a veces lo amenazaba con que le iba a romper las dos piernas, algo así. Por cosas simples, ¿ya? Digamos, este man decía, así como este meme tan conocido de que le alumbra más la linterna al carro, pa, golpiza ese man. Digamos, Como ese, como el TikTok con la canción de Residente. Vos no has tenido ningún momento de dificultad en tu vida, vos no te faltó la escuela, no te faltó comida. y ya pues Mi entonces, papá después de que no le alumbró bien. Es como ese otro meme de cuando estás ayudándole a tu papá y no le pasas una cosa así, que el taladro tiene pies, chucha. que el traslado va a venir saltando, mamá, verga. Pero Lo peor es entonces, que sí son, güey. y pero imagínate esto casi triplicado eran los 70 pues era una época de gente dura, Claro, o sea, ahora te ríes de los memes, pero pues en su sí, momento. gente dura y violenta. Pero ajá, yo te decía que básicamente ajá, eran los 70, entonces, o sea, las golpizas debieron haber sido, pero o sea, brutales, cosas, digamos, que ahora ya no se ven por obvias razones, es como que un avance también, porque ajá, la violencia no es la respuesta. Entonces, pero ajá, debieron haber sido golpizas brutales. Imagínate que sea para algo tan pequeño como que, o sea, imagínate, ¿a quién no se le ha caído en su vida un vaso? O a quién, digamos, no ha quebrado, qué sé yo, Es el, que el vaso de la ajá, licuadora. o le sacaba el aire le sacaba la madre, como dicen, le sacaba la madre por no dejar las cosas ordenadas. Pa, encontraba algo desordenado, boom, correazo, correazo y correazo. Y debieron haber sido así como que un montón, o sea, como que viene, te coge, ta. Claro. Y John o Pogo, lejos de asustarse, siempre buscó la aprobación del papá. ¿Ya? Él siempre quería que el papá le dijera, Chance estaba equivocado y si eres lo que quiero que seas ya. Él siempre buscaba la aprobación de su papá. Y esto marcó su personalidad para siempre, como ya iremos viendo. El papá decían que siempre se refería a él como maricón, o poco hombre, afeminado, niño de mamá, cosas así. Y por otro lado, su madre era muy católica y sumisa. Eran los 70 como vivían en una familia católica, aunque este papá abusaba violento, o sea, era violento, la pegaba a la mamá, la pegaba a las dos hermanas, lo pegaba a Pogo, ya, o sea, era muy violento, realmente eran católicos, entonces seguían estando casados y como dicen así, ya. Lo de, ¿cómo es ese Marido que dicho? pega es Ajá, marido. marido aunque pegues marido, algo así es. Lo cual no debería ser. Claro, pero incluso esto también aquí en Ecuador todavía sigue un poco enraizado en personas mayores, ya que se ha dado casos de que, bueno, no personas mayores, digamos, es cuando Simón, o sea, aquí, digamos, no sería tanto de una generación en concreto, o sea, que digamos que es como que de personas adultos mayores, ponle. Se ve mucho en ellos, sí, por la educación que recibieron. O sea, tampoco es justificar con esto, obviamente, porque, obvio. o sea, puedes recibir la educación que quieras, puedes, o sea, pero ajá, también está en ti cambiar ese chip. Entonces, a lo que voy es que no es de una sola generación, porque esto se transmite de una a otra generación, como digo, a través de la educación. Hay personas que han logrado cambiar ese chip, que han logrado evitar ese tipo Violencia. ese tipo de ambientes familiares violentos, exacto. Pero hay otros que no, hay otros que se han mantenido en ese
en esa línea, entonces como que siempre, o sea, no es como que de una sola generación, sino más bien como que se puede dar incluso en personas jóvenes Claro, y que, también por esto de la dependencia emocional que tienes con tu pareja, por en este caso. Entonces eso, o sea, no es, es una serie de muchos problemas acompañados de la violencia. Y también pues la, los traumas de la infancia que debe tener la persona que es violenta. Claro que eso no es justificable, en ningún tipo de caso es justificable que tú seas violento porque tuviste una infancia mala, por ejemplo, como vamos a ver aquí. Pero bueno, como te digo, eran los 70, la violencia estaba muy normalizada y pues el papá nunca se detuvo, siempre los violentaba. Y John se sintió impotente, ya que él no podía ayudar ni a sus hermanas ni a su madre. Los psicólogos que cuando ya estaba este man arrestado y lo entrevistaron, le detectaron algo llamado omnipotencia, es decir, perdió el control de su persona y de su vida. Si algún psicólogo nos escucha, y aquí tal vez estoy dando un término incorrecto, cualquier cosa, me corrigen con toda la, ¿cómo sería? Me corrijan, por con favor. toda la confianza, pero Ajá, sin putear. claro. Y pues, entonces, a partir de este punto, la vida de John, la vida de Pogo solo iba a empeorar conforme el tiempo. Entonces, estos sucesos solo iban a afectar el psique de Pogo a largo plazo. Uno de ellos era la batalla para entender su orientación sexual, pues un día fue sorprendido escondiendo la ropa interior de su madre, y este man salado lo encuentra el papá y le pregunta qué hacía con eso, a lo que él dice que porque le gusta cómo se siente la tela. Digamos, era tela era la ropa interior de las mujeres por lo general es una tela muy suave. Entonces ya te imaginas cómo terminó todo esto. Golpiza, Una para. golpiza, pero peor que el 7-1 de Alemania a Brasil. Puta, una pero pizza y además. Entonces le daba una golpiza así, y a veces le decía, no sé por qué naciste, cosas así, ¿ya? Era bien cabrón el papá también. Sí se Es pasaba, que, o sea, digamos, es que si hay unos papás que se pasan con lo que te dicen, te juro. claro. Es por eso dicen que, o sea, por eso varios psiquiatras dicen que debes medir muy bien las palabras que le dices a un niño. Tal vez para ti sean palabras insignificantes, pero a ese niño sí le pueden afectar a una dimensión que vos ni te imaginas. Es lo que ahora se conoce como crianza responsable. Y no solo a un niño, o sea, bueno, obviamente con los niños es mucho mayor el riesgo porque aún están en un proceso de formación, de crecimiento y todo el tema, pero siempre tienes que tener cuidado. Bueno, al menos yo soy de los que siempre dice tener cuidado con lo que dices cuando estás enojado, cuando estás cabreado, cuando estás con todas las iras encima, porque a veces sí dices cosas por el cabreo, ¿no? O sea, Claro. sí dices cosas como que después te arrepientes, como que, verga, ¿por qué dije esto? Otra cosa, entonces siempre traten de cuidar eso. Y yo creo que la mejor forma de evitarlo es que cuando estés cabreado, o sea, te abras y no hables, porque, joder, madre, o sea, eres muy... hay personas que tienden a ser muy impulsivos cuando están cabreados. Claro, y si son así es porque tienen un mal manejo de la ira y deberían ir a terapia. Exacto, pero como les digo, o sea, no solo sería, bueno, con los niños debe ser mucho más, o sea, se le debería dar mucha más como que importancia quizás, no sé si importancia es la palabra, Sí, sí, pero sí bueno, creo. ajá, pero también es con todas las personas, o sea, sean responsables con lo que dicen, porque ajá, al final no sabes, por ejemplo, tú dices algo y aunque para ti, o sea, es como que, X. Incluso bromas, ¿no? Incluso hacer Claro, bromas, por ejemplo, para ti una broma es como que, una broma y te ríes y toda la vaina, pero quizás a la otra persona le topaste por ahí una inseguridad y, joder, madre, se lo vas a sentir mal, entonces, ajá, tengan cuidado con lo que dicen. claro. Pero estamos hablando desde el privilegio de que nos tocó vivir en esta era donde esto ya está normalizado, pero ya era en los 70. Ir a terapia, llorar o quejarte era ser gay. O estar loco. Ujú. Luego, cuando él tenía 8 años, Pogo fue violado por un contratista, que era amigo de la familia. Ya sabes, pues cuando un chico o un niño es violado, generalmente es la triste realidad es que el 70%, más del 70% de los casos son dados por un familiar o un amigo cercano. Por Sí. eso esta broma tan generalizada de los tíos que han violado niños y todo esto, toda esta broma generalizada que a mí sí me es un poco... Esa broma no me gusta a mí, Ajá. la verdad. Entonces ya pues, entonces por esto se ha normalizado porque, digamos, tú tratas de proteger a un niño de lo externo, pero en realidad puede que en realidad la violencia esté viniendo de alguien muy cercano a ti que probablemente confíes. Así que por eso dicen que cuiden a sus niños y no confíen en nadie. Pero te das cuenta que, bueno, no sé si todos, pero la mayoría de asesinos seriales tienen una infancia de la verga.
pasó con el asesino de los Andes, pasa con John. Pasó con estos manes del tiroteo. Bueno, no son asesinos seriales, pero pasó con estos Con manes del ellos. tiroteo. Del tiroteo de Columbine. Ujú. Pueden ir a escuchar el episodio. Pero, ajá, o sea, siempre tienen como que eso en común, que tienen una historia de a verga. Eso no es justificativo, Ajá, pero no, ajá, exacto. No digo que sea justificante, sino que digo que, o sea, es como que, ajá, es algo que tienen en común y que quizás hay por ahí condiciona un poco en lo que se convierten y tal. Pero yo me imagino que, o sea, no sé si todos los asesinos en serie fueron así, porque yo digo que tal vez por ahí capaz uno en serio tuvo una buena vida y después solo fue por, qué sé yo, tenía problemas. ya vamos a ir tocando en este podcast diferentes historias de asesinos y vas a sacar tu propia conclusión de que si el factor en común es tener una infancia de mierda o no. Pero casi quiero preguntar una cosa, y capaz que, bueno, o sea, la dejo ahí en el aire, es que, ¿ustedes qué creen? Tanto Giovanni como ustedes que nos escuchan, o sea, ¿qué piensan, digamos? El cómo eres a futuro, o el cómo eres cuando creces y cuando eres mayor, depende de, digamos, de las condiciones en que te creaste, o tú eres quien escoge o quien toma decisiones en torno a lo que puedes llegar a ser o a lo que puedes ser. Digamos, no sé si fui claro en la pregunta. No mucho. Yo no te entendí, para ser sincero. Es que no sé cómo preguntar. Pero bueno, el punto es como que, digamos, ustedes creen que, digamos, por ejemplo, en este tema de asesinos seriales. Bueno, no, porque no, no. Bueno, es que no sé cómo. Bueno, si es que se me ocurre después, ya digo la pregunta. O sea, Dale. se me ocurre cómo explicarla mejor. Tal vez alguien es más inteligente que yo y sí le entendió. Tal vez, Es decir, que tal tal vez, vez entendieron lo que acabo de decir, tal que vez, acá está, yo me hice bolas. tal vez estoy medio estúpido y no le entendí. Acá, a ver si capaz, por ahí alguno de ustedes entendió lo que acabo de decir, que la verdad yo no entendí tampoco. Pero si es que entendieron, respondan. Bueno, sí, o sea, un comentario por ahí. Ya. Entonces, pues, siguiendo con la historia, yo me basé, pues, para investigar en diferentes fuentes, pero la principal fue, pues, en una entrevista real que yo estaba viendo de este man de Pogo. Él afirma odiar a los homosexuales, ¿ya? Y diciendo que él no era ni un maricón ni un frutipicker. Eso le decía el papá, digamos. Lo investiga y traducido es como picador de fruta. No sé qué relación tiene con ser gay eso, pero él decía así, que él no era ni un maricón ni un fruit picker. No sé qué relación tendrá. No le logré entender. No Que sé, tal vez solo los por... gays pican fruta. Eso no es No, posible. ajá, yo pico fruta. No, pero no sé, o sea, bueno, capaz antes, por ejemplo, se asociaba mucho el hecho de ser homosexual con el tema de las flores, por ejemplo, y es como que, ajá, tiene muchos colores, entonces como que capaz que por ahí las frutas como que también tienen muchos colores, alguna verga Ajá, así, capaz que por no ahí va. sé, pero si escuchas Fruity Picker, pues, Fruit picker, fruit picker. Fruit Picker, o sea, no sé, yo no a ver, Fruit Picker, Fruit picker. Fruit Picker, Como Fruit Picker. decirte, you're a fruit picker. No, no lo asocio con algo. No, 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 Como no, no, una no veo manera de connotación de asociar. burla o algo así, para decir los gays, ¿no? Hacia la Ajá, propaganda. no, 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 no lo yo podría. tampoco no le entendí. Quizás- Tal vez me equivoqué en la traducción también, eso puede ser. y lo traduciste literalmente o Ujú. textualmente. Entonces, Ajá. ajá, tal vez por ahí. Sí. Luego, si encuentro lo correcto en el próximo episodio, les digo. Pero entonces, este man también recordaba los escenarios donde perdió su omnipotencia. Es decir, este man no tenía control en su vida. Y pues para este man también la vida sí se pasó un poquito de verga. Para este man todo era pena y dolor. Un día ese man jugando así tranquilamente en su columpio, se cae. Y el columpio se abalanza y le golpea la cabeza. Ya, le da durísimo en la cabeza. Y su papá, en vez de levantarlo, adivinen qué hizo. Le dio una golpiza porque dijo que estaba fingiendo. Aquí ese tema de los golpes en la cabeza también influye. Bueno, una vez leía, no sé si estoy en lo correcto, pero una vez leía de que, o sea, mejor dicho, no sé si este dato es cierto. Si alguien lo sabe ahí nos confirma. Pero una vez yo leía que el tema de los golpes en la cabeza puede llegar a influir en condiciones o en comportamientos psicópatas. Ujú. Sí, exactamente. Algunos le conocen como la triada del asesino. Son 3 puntos. Infancia de mierda, golpe en la cabeza. El otro traducido era como el punto detonante, como El donde... punto de quiebre. Ajá, el punto de quiebre, donde ya el asesino le chocan tanto su psique que lo rompen. Esa es la triada.
Claro, pero esto de los golpes en la cabeza sí, una vez sí leí que influía bastante porque son golpes demasiado fuertes que por ahí dañan algo en tu cabeza o dañan algo en tu cerebro que quizás no te causa la muerte, pero sí te causa por ahí un tipo de condición o de comportamiento, algo así es, psicópata. Esto capaz que por ahí con un invitado psicólogo en algún momento lo conversamos para, Conversamos. ajá, porque al final somos alguien que está hablando desde el poco conocimiento. Claro. Entonces, ajá, pero yo sí había leído esto y también, y creo que en el monstruo de los Andes también había este golpe, ¿no? Claro, este golpe, el punto detonante, la violación y la infancia de mierda. Ajá, sí, ¿verdad? Ujú. Y ya pues, este man sufrió ataques de epilepsia perdía repentinamente la memoria, periodos de ausencia, todo esto, hasta los 16 años. El papá siempre que le pasaba esto decía que lo pegaba, porque le decía que estaba fingiendo para llamar la atención. Digamos, tenía un ataque de epilepsia y le metía a su piso. Es decir, se van ahí temblando en el piso y el papá cuando se despertaba, Ah, ¡pa! chucha, reacciona. Par correazos. Hasta que a los 16 años le descubrieron que este man tenía un coágulo en el cerebro. Pues tomó medicamento y ya pudo deshacerse de este coágulo. Pero no lo mató, mira. No lo mató, ajá. Y un coágulo en el cerebro hasta donde sé es muy peligroso. Claro, es peligroso, pero es reversible. También tenía un problema en el corazón, que los doctores nunca lograron identificar, puesto que y esto pues le impidió jugar deporte. Y te imaginas, eran los 70. No hacer deportes significaba que eras un cobarde y una niñita. Y adivina qué hizo el papá cuando descubrió que no podía hacer deportes. Golpiza. Luego, luego subió de peso, empezó a subir de peso y se golpeó la columna Golpiza por golpearse la columna y por subir de peso. y le generó una desviación en la columna. Y ya pues el papá igual, por cualquier cosa, el papá creo que solo buscaba una mínima excusa Ajá, para... o sea, buscaba la guada más pequeña para irle sacando el aire a la madre, no sé. Ah, naciste, pa, golpiza. Ah, respira, toma. Ah, perdió mi equipo. Ven pa' acá. Toma, toma. Ese meme dice, cuando pierde Barcelona, pierde mi familia. Pierde Barcelona, pierde el tía. Ay, qué... Sin ofender a los hinchas de Nada, nada, Barcelona, nada pero contra los de Barcelona. es un buen meme. Sí, bueno, nada contra ningún equipo, todos no estaban igual básicamente. No, pero sí son unos buenos memes. Ay, cosa de TikTok. Yo al escuchar a mi papá después de que Barcelona perdiera, y es un audio de que alguien está golpeando a otra persona. Cuando dice, cuando pierde la pierde que pierde mi familia. Es solo, verga. Pero O bueno, ese meme de Apo cuando está en el tejado con un escopete, lo hace tía ver que Barcelona perdió. Qué hijos de puta. qué cabrones que son. Pero bueno, y pues en 1961 Pogo ya llegó a su límite y se peleó ya con su papá. O sea, en una discusión y decidió seguir su consejo y se fue de su casa a Las Vegas. Aquí este man trabajaba de asistente en una ambulancia, pero luego su jefe descubrió que estaba mintiendo, que en realidad este man no tenía la edad que había dicho, y pues este jefe le reclama y le dice que ahora trabajará de conserje en una morgue. O sea, no lo despidió, solo Bajó de lo bajó rango, de por así rango. decirlo. Y en este trabajo vio muchos cadáveres y cómo los embalsamaban. Hasta dice, este man cuenta que se metió en el ataúd de un adolescente que había muerto recientemente y le practicó necrofilia. Ya sabemos lo que es necrofilia, ya lo hemos mencionado antes. Y para los que nos escuchan y no saben el término, necrofilia es cuando una persona practica o tiene relaciones sexuales con un cadáver, con un muerto. Hay una historia, y ahorita me acordé, de una persona que había practicado necrofilia con un cadáver. Y es como que los cadáveres como que se... ¿Cómo es la rigidez post-mortem? Algo así. Antiesos, obviamente. Ajá, básicamente, y es como que mejor no doy ese dato porque es muy cabrón. Porque básicamente está el chico, pues ajá, es un hombre, está ahí en pleno acto y pues ajá, la rigidez, la preta hijo de puta ahí. No sé si te puede causar la muerte la necrofilia, pero ¿La qué? chance, la necrofilia, chance y puede haber una probabilidad por ahí. Es que una vez Una también veía infección, que claro. una infección, por ejemplo, no sé qué tan cierto sea, pero también vi otra historia, de que, por ejemplo, una chica va como, o sea, va teniendo relaciones con otra persona, con otro chico, y le salen como unas llagas en la boca. Y también en su parte íntima, ¿no? Entonces, como que va al doctor a ver qué pedo, y el doctor le dice que son como que bacterias
que se obtienen a través de o a tener sexo con animales o con personas muertas. Puta, y no sé qué es peor. Ajá, es que eso, dijo, puta, no sabes qué es peor, Sof- animales o personas muertas. Sofilia o necrofilia. Y ahora digo, ponte en el lugar de esta chica, qué hijo de puta. O sea, o sea, bueno, no sé si, bueno, imagino que esa infección es reversible y tratable y todo lo que quieras, Un montón de antibióticos, supongo. pero o sea, la experiencia te debe dejar hijo de puta culo esa boda, ¿no? Ya, hermano, gracias. Terminamos. Bueno, eres- no eres Obviamente mi eres tipo. tú. Obviamente eres tú. Obviamente es tu culpa todo. Qué cabrón. Cabrón. Qué cabrón, me dejaste choqueado. Es un dato muy perturbador. Entonces, este man, cuando tuvo necrofilia con este chico, fue el primer contacto al que había tenido en su vida. Lejos de la violación de su tío, la violación de su tío creo que no, de su tío, digo, de su amigo. Bueno, sí, sería como un tío familiar, lo que Familiar. sea. No, no cuenta ya, porque Por obvias razones. no fue cuenta. consensuado. Ajá. Y en las entrevistas hechas a John, dice que este incidente lo marcó para siempre. Después de unas semanas, este man decide abandonar este trabajo y regresar a Chicago, a su casa. El man tenía una buena relación, se llevaba chévere con su mamá y sus hermanas. Este man les pidió a su mamá y a sus hermanas que intercedan por él para que el papá lo dejara regresar. El papá lo dejó regresar, obviamente. Este man entró a la Universidad Northwestern. Esta no es una universidad como tal porque no está aprobada por las leyes legislativas y educativas de Estados Unidos. Es una universidad media lámpara y media falsa, pero se graduó de eso. Y ya tenía un título universitario, porque este man nunca terminó el colegio, por así decirlo. Pero entró a la universidad y sacó el título. Y pues, como te digo, era media chafa, pero este man tenía una habilidad. Aquí la describía él como lengua de plata. Aquí lo que se conocería en Ecuador era que este man tenía una labia maldita, bien envolvente, Una labia de esa espesa, de esa que es, joder, madre. como miel. Entonces decían que este man te podía vender lo que él quisiera y te podía convencer de lo que vos nunca hubieras creído. Y decía que todo el mundo le creía, y esta fue su herramienta principal para cometer los crímenes y también para vender, para su trabajo de vendedor, que le fue muy bien. Es que si eres labioso, vendes. Claro, obviamente. Y a partir de esto también se asoció con varias comunidades católicas. La más importante y más reconocida es JC's. Aquí ganó el premio del año y fue su vicepresidente. El premio del hombre del año, ¿ya? Y también fue su Como que vicepresidente. el más destacado del año. Ajá. Esta organización no es como que tú cualquier cosa por ahí. Aquí estuvieron personajes como Bill Clinton, George Washington, Bill Gates, Elvis Presley, entre figuras famosas y muy populares, y también personajes nefastos como Ed Kemper. Este también es otro asesino serial, que también hemos de hablar en otro episodio dedicado solo a Ed Kemper, porque estas historias son muy largas como para meter todos los asesinos seriales en un solo shampoo. Además queremos contenido. Claro, necesitamos capítulos. Platita. Claro, ¿qué crees que esto se paga solo? ¿Qué piensan? Pogo siempre, al entrar a estas comunidades, siempre buscó el aprecio y respeto de las mismas. Dicen que hasta fue hospitalizado porque este man trabajaba muchísimo, ya, digamos, trabajaba, digamos, en su trabajo normal y luego iba a ayudar a la comunidad y podía pasar varios días sin dormir y comer bien. Ya era bien comprometido, por así decirlo. Decían que, bueno, varios psiquiatras decían que él en realidad buscaba la apreciación en ellos, la apreciación que nunca tuvo con el papá, la buscaba en estas comunidades religiosas, y para poder restregarle al papá que en realidad él sí era exitoso. ¿Sabes qué es lo loco de esos manes que son asesinos? Ya sea en serie o asesinos así de una sola vez. Es que, o sea, tienen una capacidad muy grande para mentir. Porque yo, verás, justo hoy tarde, yo vi una historia en una comunidad pequeña, una niña desaparece. O sea, ella desaparece y no se la vuelve a ver, no hay rastro de ella en ningún momento. Pasa que, bueno, obviamente la mamá se ve apoyada en sus vecinos, todo ese tema para poder buscarla durante los primeros días de desaparición. Y, o sea, digamos, había recibido bastante apoyo de parte de la comunidad, pero lamentablemente la niña no apareció. Entonces, 2 días antes de que se cumpla un aniversario de su desaparición, encuentran el cuerpo de la niña como en o sea, como en un hueco más o menos, como Una zanja. no era una zanja, era como más o menos lo que aquí en Ecuador es una alcantarilla.
ponle más o menos así, era como Ya. con un hueco así. Y No pues creo, sí, no creo que las alcantarillas cambien alrededor del mundo, pero bueno. bueno, ajá, no, sí, porque las películas son como igual. Bueno, pero no sé si se conoce como alcantarilla. Creo que sí, no sé, bueno, el punto, Desagüe. desagüe, esas vainas. El punto es que encuentran a esta niña y pues y resulta que el que la mató, o sea, el man había confesado. Verás, la policía había llegado como que a la casa del man porque el man se había robado tipo una computadora, un teléfono, alguna vaina así. Y ahí el man confiesa que la había matado a la niña. Encuentran el cuerpo, pero lo más hijo de puta de todo esto, es que el man había sido de los que más había ayudado a buscar a la niña durante el proceso de ayudar a la mamá, de estos días de búsqueda. El man es uno de los que más se había sacado, pero el aire, intentando encontrar a la niña. Es que estos manes, estos asesinos, sobre todo los seriales, estos manes no buscan, o sea, no buscan nada, o sea, no buscan nada con sus asesinatos más que el placer y el reconocimiento de decir que ellos lo hicieron. O sea, nunca muestran remordimiento sus manes. Digamos, y hemos también de tocar un podcast con las últimas palabras que han dicho varios asesinos, no solo seriales. Digamos, algunos dicen, Dios me envió aquí, por eso yo los maté. Un man dice, bésame el culo, por ejemplo, dice así. Sus últimas palabras. Hay otro man que dice como que tipo, o sea, es como que si yo dijera ahorita, digamos, ponle, o sea, sí, yo los maté y o sea, sí, me da remordimiento, pero o sea, ¿ya qué puedo hacer? O sea, que me maten a mí no va a cambiar, no nos van a revivir. Eso dice el man. El más cabrón que yo he leído de vuelta fue ese man que dice, no me recuerdo el nombre del asesino. Bueno, sí lo recuerdo, pero es para que sea sorpresa. Hay un asesino que dice que si él lo dejan libre, lo volvería a hacer, volvería a asesinar. Entonces dice, es mejor que me maten, porque si me dejan libre, yo lo volvería a hacer. Y es que la forma en que hablan, la forma en que vos escuchas cómo dicen esto, o sea, sin ningún tipo de remordimiento, o sea, no muestran remordimiento, pero para Y, nada, o sea, ajá. como que si no tuvieran sentimientos, básicamente. Y así como dices vos, también son bien mentirosos esos manes. Es que tienen una labia para una capacidad de mentir infinitamente superior a cualquier otra persona. Y después de, como ya les dije, pues de que Pogo quería restregarle a su papá que era exitoso, él en 1964 se mudó a Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor. Ahí conoció a su compañera y posteriormente esposa, Marilyn Myers, no sé cómo se lea. La familia de la esposa tenía algunos restaurantes de Kentucky Fried Chicken, KFC. Tenía varias franquicias, donde él trabajó y seguía haciendo trabajo social, ¿ya? Aquí su papá, dicen que Chance admitió así como que un poquito, como que quiso decir que estaba equivocado con su hijo, porque se había casado, y porque tenía un trabajo que le pagaba bien para ese entonces, ¿ya? Estaba orgulloso de que su hijo trabajara en un KFC y todo esto. Yo creo que aquí era más que el hecho de que se casó y de que sabía bueno, creía, o como que ella en sí no fue homosexual o alguna cosa así. Yo creo que Ujú. eso fue más como que lo que lo... Pero ¿qué es peor? ¿El papá? Bueno, son la misma hueva estos dos. Pero el papá al menos no mató. O sea, Claro, claro, a la papá no mató. pero indirectamente también fue culpable de los... Pero, Sí, o sea, digamos, las piezas que le daba a él, a las hermanas, a la mamá, claro. fue madre, ¿no? O sea, Mm, o sea, era la eran una misma mierda. pendejada los dos. La misma carca, la misma mierda, dicen por ahí. Pero bueno, pero para Pogo los problemas siempre siguieron. Este man se casó porque así lo dictaba la sociedad, porque era una norma social en el entonces, pero en realidad era un homosexual de closet. Decían que acosaba a los jovencitos en su trabajo, pero las organizaciones a las que apoyaba, es decir, a las organizaciones católicas y la comunidad en general, lo sabían, pero se hacían de la vista gorda, o sea, como que decían, bueno, pero al final nos ayuda, algo así ya. Es que si les daba beneficio, ¿qué se van a estar quejando? Sea lo Claro, que sea. y pues pasado un tiempo fue arrestado por sodomía. El chico dijo que John le había dicho que le iba a enseñar un truco de magia para que se escape de los amarres. Entonces él se amarraba, el pogo se amarraba, se soltaba. Luego lo amarraba el chico de otra forma y lo sodomizó. Para los que no conocen el término de sodomía, la sodomía es cuando, digamos, él penetraba el ano del chico. Es un crimen
bueno, era un crimen para poder arrestar a los homosexuales. Era la única forma de arrestar a los homosexuales. ¿Ya? Es una ley estúpida, sí, porque si está consensuado y todo esto está bien. Bueno, aquí sí está mal, porque aquí con este man de Pogo no fue consensuado, pero siempre y cuando está consensuado está bien. Pero esta ley fue creada para que los policías pudieran ir, acusar a un homosexual de sodomía y golpearlo, inclusive hasta matarlo, porque era la única forma de arrestarlos. Entonces, como no había sido consensuado, Mark se logró defender y fue de nuevo a la policía. Aquí a John le hicieron un examen psicológico y dijeron que este man es un problema para la sociedad, pero no se lo puede meter en la cárcel para siempre porque al fin y al cabo solo era sodomía, no era un delito tan grave. Le dieron una condena de 10 años. Se enteró la esposa, se divorció, su padre había muerto o se murió de cirrosis y aquí el man apenas tenía 26 años. Y posteriormente este man salió a los 18 meses por libertad condicional. Lo dejaron libre. Cuando salió de la cárcel regresó con su madre y consiguió un trabajo como cocinero. Posteriormente, con la ayuda de sus hermanas, logró comprar una casa, ubicada en el 8213. Es una casa grande, se las pongo en los show notes. Es una casa bastante grande, tenía un sótano, y en Estados Unidos las casas no están construidas sobre el piso, ¿ya? Entre el piso y la base de la casa, entre el piso y el suelo, por así decirlo, hay algo llamado espacio de arrastre. Y ahí están las tuberías, están, digamos, así, diferentes tuberías, conexiones eléctricas. Es como un espacio de, ponle, de medio metro más o menos. Perdón, de metro y medio, cosas así. Es por donde se escapan Malcolm y Reese para ir a esa fiesta. ¿Has visto que se meten por debajo? Ah, ya, Ya, ya. ese como hueco, esa Como tabla hueco. falsa que encuentro. Simón, entre la casa y el piso. ¿Ya? Este es un dato de vital importancia, no lo olviden. Este va a ser importante para la historia. Luego de 4 meses de vivir en su casa, otra vez fue arrestado por forzar a un chico a tener relaciones, pero los cargos fueron retirados porque el chico no se presentó al juicio. Decían que esto pasaba muy seguido porque en ese tiempo esto era un tabú. Imagínate, digamos, muchos chicos creían que por ser violados ya eran gays. O qué van a decir si lo acuso de violación. Me van a decir gay o me van a decir que soy marica por haberme dejado violar, cosas así. Incluso creo que hasta ahora también sigue un poco ese tabú. Y por eso también hay muchas víctimas que no confiesan de que en realidad fueron violentadas. O sea, ajá, hasta ahora sí, hay esa idea de que, o sea, de darle importancia al que dirán y básicamente, incluso no solo por parte de la víctima, sino muchas veces, por ejemplo, es una violación a una persona menor, a un menor de edad, y digamos, la persona pues va y les cuenta a los papás y los papás para evitar o para decir como que no, sé que van a decir tal, que van a decir no sé qué, ajá, y tal cosa, o sea, dicen como que no denunciamos y que sí, hasta ahora sigue Ajá, lamentablemente ese tipo ese es un de tabú. cosas. Oye, pero, y aunque no lo crean, este man se vuelve a casar con Kerry, una señora divorciada que tenía 2 hijas. Al principio todo iba bien, pero decían que su matrimonio se vio afectado porque sufría de algo llamado efebofilia, que es la preferencia sexual hacia adolescentes o jóvenes ubicados en el desarrollo sexual o adolescencia media y tardía. Se extiende usualmente entre los 15 a 19 años de edad. Y por su homosexualidad, estas dos situaciones llevarían a cometer sus crímenes. Ya, era homosexual y tenía efebofilia, de atracción hacia los jóvenes. A este man se le denomina algo que se le conoce como un asesino de poder y control. Siempre buscaba sodomizar y violar, porque esto le daba la sensación de tener el control sobre todo, porque él siempre sintió que nunca tuvo control ni en su propia vida, por todos estos traumas que sufrió. Hasta que un día cruzó la línea y asesinó por primera vez. Pero primero su modus operandi. Este man consistía en a veces vestirse de policía e ir a ver jóvenes que estaban viajando de una ciudad a otra en estaciones de bus, en la carretera, y que se vean vulnerables. Eso veía más, que sean vulnerables, que no tengan familia, que nadie los conozca, que nadie los busque. Entonces se hacía pasar por policía, como les digo, les ofrecía marihuana, les ofrecía quemarle las patas al diablo ahí un rato y los llevaba a su casa. Y cuando esto no funcionaba, decía que les aplicaba cloroformo. Y para los que, digamos, esto conocen cómo funciona, digamos, el cloroformo no es como que solo lo pones en la nariz y ya funciona. La persona tiene que olerlo entre 5 a 7 minutos constantemente para que se pueda dormir. Eso es un dato que les dejo. No funciona instantáneamente. ¿Y cómo la hacen, digamos, entonces? Este man
los tenía así un buen rato. Y el cloroformo, pero sí te deja dormido horas. Ponle unas entre 5 7 8 horas. Pero digamos, durante el tiempo que hace efecto esta vaina, como, o sea, no se escapaban o alguna cosa así, o se forzaban o Sí, alguna cosa así. claro, pero Pogo era una persona alta y era bastante gordo, tenía bastante fuerza. Es que si vos lo hubieras visto, digamos, decían que era un gordo, bonachón, buena gente, que era amable. Pero bueno, entonces un día su esposa e hijas estaban fuera de la ciudad y John vio a Jack Timothy en la estación de autobuses. El chico tenía 15 años y John le prometió pues lo mismo, que le daría marihuana, que no pasara la noche allí en los autobuses, que Chansey le deja dormir en su casa y el otro día lo volvía a llevar ahí para que se vaya. Este man pues ingenuo acepta y pues en su casa fumaron marihuana, tuvieron sexo que John, o sea, Pogo dijo que fue consensuado. Entonces, estos manes ya como que se duermen, por así decirlo, y a la siguiente mañana ve que Jack tiene un cuchillo y está parado al borde de la cama de Pogo. Pogo se paniquea y empieza a forcejear con el man. Empiezan a forcejear y lo apuñalan, o sea, y en una de esas lo apuñalan en el pecho. Dicen que este man dice que siente un éxtasis demasiado grande y lo apuñala varias veces, lo vuelve a apuñalar varias veces en el pecho. Y aquí dicen que probó la sangre y aprendió algo. Preguntar antes de actuar. Pogo se levanta, se va a la cocina y ve que el desayuno estaba hecho. El chico solo había querido mostrar un gesto de agradecimiento. Le había hecho el desayuno y fue a despertarlo Y lo y lo mató. mató. Que Pogo nunca preguntó porque tenía... Tal vez, yo digo, tal vez los fantasmas de las otras víctimas, como que de este man dijo, puta, aquí la pago. Aquí la pago por todo lo que al mal que he hecho a los demás. Este man me hace pagar y me mata. Entonces se asusta y empieza a forcejear, pero en realidad ese man no quería matarlo. Pues imagínate, tenía 15 años, un niño de 15 años. Tampoco es que vaya a poner mucha resistencia. No creo que una persona de 15 años tenga bastante fuerza. No sé que vaya al gimnasio. No sé. Y Pogo cuenta que cuando lo mató, dicen que eyaculó. Aquí el psiquiatra Rosman afirma que, y cito, el sadismo y control que tiene al asesinar lo llenó de placer. Y aquí Jack murió y fue el primer cuerpo en ser enterrado en el espacio de arrastre. Ahí lo enterró. Pero con el tiempo la esposa le dijo que la casa apestaba. Este man siempre culpaba al drenaje, digamos. Decía, el drenaje es el que está roto, por ahí ya voy a arreglar. Y luego decían que hacía unas fiestas, unas buenas fiestas, decían que ese man. Y los invitados también decían que que la casa apestaba. Imagínate, bueno, no, nunca he olido un cadáver, pero debe apestar, supongo. Es que El nomás con los animales, Ajá. nunca he solido un animal Simón, muerto, un animal apesta muerto feísimo. apesta horrible. Ajá, Entonces, imagínate una persona. Bueno, no sé si sea lo mismo. capaz lo mismo, está peor, creo. Es materia orgánica, entonces, ajá, capaz que huele igual, pero huele, o sea, de apestar apesta feísimo esa hueá. Este man decía que no, que algo está roto en las tuberías o así. Y fue tan cabrón que en un closet creó una puerta falsa para bajar al espacio de arrastre. Y en 1974 creó su propio negocio, que se llamaba PBM, que era construcción, decoración, pintura y mantenimiento. En pocas palabras era contratista, así como el contratista que lo violó. ¿Ves que hay ciertos paralelismos en esto? Y creó este negocio porque aquí varios jóvenes le iban a pedir trabajo. Y aquí los vecinos sospechaban, pero el man les decía que los contrataba a los jóvenes porque podía pagarles menos. Chance fue verdad esto, pero su esposa no se la comió, no se la creyó y decidió divorciarse en 1976. Entonces, luego de esto aumentó el número de sus víctimas y alcanzó su clímax. O sea, es como que ya vio que su esposa no estaba y alcanzó, ya como que dijo que tenía libertad absoluta para hacer lo que él quisiera. Aquí dicen que mató a 23 personas de sus 33 víctimas entre 1976 a 1978. Los expertos decían que esto se dio porque ya no estaba su esposa y, como te digo, tenía absoluto control. Yo también dijo que se inspiró en otros asesinos seriales que torturaban a sus víctimas en su casa. Aquí ya también empezó a torturarlos ingresándoles botellas en sus anos, golpeándoles con un martillo en la cabeza y los dedos, ahorcándoles con una soga mientras les leía pasajes de la Biblia. También, esto es lo más cabrón que leí. Decían que los ahogaba, ya, los ahogaba. Quedaban inconscientes, los reanimaba, los volvía a ahogar. Así de enfermo estaba este man. Este man era un enfermo total ya. Es que sí, debes estar completamente enfermo
O sea, para llegar a ese nivel. Porque, o sea, más que nada no sentir ningún tipo de remordimiento. O sea, incluso en algo, por ejemplo, como que con los dedos, o sea, digamos que yo fracturar los dedos, no sé, o chancarle Ujú. con el martillo, qué sé yo. Pero, o sea, debes estar bien volado, ¿no? Dañado. Dañado, ajá, o sea, no sé. Y la verdad es algo que nunca vamos a lograr entender. Pero, o sea, y aparte, digamos, o sea, el man como que buscar toda esa información, recolectar el cómo les puede hacer daño, el cómo, incluso el cómo reanimar a una persona, porque no es algo fácil, según tengo entendido. Necesitas, digamos, al menos un conocimiento básico de primeros auxilios. Es que era un cabrón este man. Exacto, entonces mira, como que por ejemplo, incluso llegar al nivel de que te metiste o estuviste en un curso de primeros auxilios solo para reanimar a las personas que torturabas. Qué hijo de su madre. O sea, no sé, debes estar completamente loco, no sé. Claro, y decían, pues un psiquiatra experto llamado Moss, decía que los asesinatos y torturas eran la forma en que John revivía sus traumas, en que Pogo revivía sus traumas de la infancia. Pero aquí ya no era él el abusado, aquí él era el abusador. Entonces se sentía como que él decía, ya se figuraba como, digamos, en este caso, como su papá dándole las golpizas, pero ya no era quien las recibía, él era quien las daba. Y mira, capaz que aquí está, no sé, digamos, durante estas torturas y toda esta vaina, capaz está, no sé, en su cabeza o lo que sea. El man hasta imaginaba que en realidad no era un adolescente común, sino que era hasta su padre el que estaba haciéndole eso. Ujú, puede ser. Y siempre pasaba así, siempre este mantenía el control. Bueno, no siempre. Aquí hay un caso donde el man no tuvo el control. Decían que un día acosaba a un chico llamado Tony, que era un italoamericano, diciéndole que le iba a enseñar a quitarse unas esposas, pero lo que no sabía es que Tony era un campeón de lucha grecorromana. Entonces, cuando le pone las esposas, Tony no era tonto y crece la mano para que las esposas, al momento de que la afloje, le queden flojas y se las pueda sacar. Este man hace eso y a lo que Pogo quiere sodomizarlo, este man le hace una llave de lucha grecorromana y le saca la puta. Le pega una golpiza y entonces Pogo lo dejó en paz. Y así mismo le pasó con otro chico. También quería abusar de un empleado de él. Dicen que este chico no fue a la policía ni nada, abusó de este chico, pero este chico al siguiente día fue con un grupo de amigos, los llamó a sus panas y le dijo, acólteme a sacarle la madre a este man, y lo molieron a patadas en el piso seis chicos, a poco, por abusar del otro chico. Y ahí, o sea, verga, no sé, capaz y ahí también le revieron vuelta trauma de las sacas de puta clase de papá. Claro, este man solo lo disfrutaba, capaz ya le valía verga, yo digo. Ajá, o sea, básicamente era como que ese masoquista en nivel ya, pero bien arriba y solo disfrutaba las sacadas de puta que, bueno, las dos sacadas de puta que han hecho de los 6 manes y el otro que era pues que sabía lucha Claro, grecorromana. Oye, pero digo, ¿cómo te debe de golpear a alguien que sabe lucha grecorromana? ¿y qué fuerza debió haber tenido ese cabrón para levantárselo con una llave también? Como John Cena al bicho. Básicamente, Puta. imagínate. No digo, o sea, ¿cómo te puede sacar la madre a alguien? Porque, por ejemplo, yo una vez veía un video de una chica que le intentan como que robar alguna cosa así, y pues la manga sabía como karate. Ah, la que sabe taekwondo. Ajá, y patada en la cabeza, y el La, otro se queda le ahí. da aquí en la Ajá, quijada. y el otro se queda ahí, o sea, lo deja medio que noqueado, lo deja ahí en el Lo suelo. tumba así. Ajá, o sea, imagínate. Y es una persona que solo sabe, digamos, karate, la lucha grecorromana, no sé exactamente cómo va, pero, o sea, es una golpiza, o sea, no es alguien que como que te hace una llave y te tumba al suelo y se va, no. O sea, se quedó ahí y te siguió golpeando y golpeando, o sea, ¿qué tanto te puede sacar la madre uno que sabe eso? Claro, y así mismo, pues, el mismo peso de una llave, pues, te deja seco, como quien dice, te deja puta heridísimo. Entonces, Como un pana cuando estábamos jugando fútbol e intentó hacerse la chilena y cayó de espalda. Nomás hizo. so verga. Como yo tenía unos panes que tenía- cuando se puso de moda esta de moraleja, el que tenga huevos que los proteja, y le daba un golpe en los huevos. Esa guata te seca Entonces feísimo. yo tenía dos amigos y un pana iba así, normal, nunca te imaginas un golpe en los huevos. Iba así caminando normal y viene un pana así rapidito. Moraleja, el que tenga huevos que los proteja. Y le da un puñete. Yo solo escuché que mi pana hizo así. ¡Ah!
Y se acostó en el piso, cabrón. Puta, se te suben, puta, que tienes 3 manzanas de dan ahí, güey. Puta, la No se garganta. escupes, cabrón. No, pues que sí, ajá, un golpe ahí te seca, o sea, te seca, no, golpe en los huevos te Puta, saca es- el aire, o sea, te seca, incluso es peor que en el estómago, porque en el estómago ya sí te seca, pero, o sea, en los huevos Es un nivel de dolor ajá, es superior. un nivel de dolor que no se puede explicar. Pero eso digo, o sea, ¿qué tanto le sacó a la madre a este man que sabía lucha Pero grecorromana? bien dada esa golpiza. Bien merecido, dice. El otro man al que sí lo violó y al que fue después con 6 cabrones más, o sea, la satisfacción que también debió haber sentido en ese momento, me imagino yo, no sé, de haberle sacado el aire al cabrón que se aprovechó de él, pues. Y también, o sea, imagínate, entre 6 también te sacan el aire. O tal vez ese man se excitaba con eso también, de lo enfermo que estaba. Ya le valía verga y capaz terminaba excitado, sí. Ajá, también capaz. Yo una vez iba con un pan así normal y llega otro así caminando. Bueno, no caminando, llega así como que cojo. Y ya, Ah, ya. ya lo vemos y lo saludamos normal. Oye, llega sacadito la puta. Pero, o sea, sacadito la puta estaba el labio partido, la ceja partida, la mano estaba raspada, los codos raspados, y había sido que, no sé por qué, pero entre 5 cabrones le habían sacado la puta. Le habían sacado, pero la puta, o sea, estaba mal el man. O sea, no a un punto de que necesitaba hospitalización y tal, porque obviamente si hubiera estado lo hubiéramos llevado. Pero Claro. sí estaba bien sacado el aire, estaba raspadito, golpeadito, o sea, imagínate 5 que te vinieron a golpear. Yo nunca supo por qué. No, nunca supo por qué. Bueno, hasta donde yo sé, nunca supo por qué. O tal vez sí lo sabía y no lo quiso confesar. Ajá, hoy no, pero me sorprendió porque el man se venía cojeando. Yo dije, tal vez se cayó bien y sacadito el aire, o sea. No, porque no te sacan la puta de adrede. Es que y menos 5 cabrones. Pogo aquí explica también en esta entrevista que les digo, que vi, y está en Netflix y en YouTube. Aquí explica por qué se vestía de payaso. Y cito: nadie sospecha de un payaso. Puedes sentar niños en tus piernas o tocar mujeres y nadie te recrimina o te golpea por lo que haces. Y como dijo Daniel al principio, no sé si lo han visto y lo vamos a dejar en los show notes, pero la apariencia de Pogo es la de un payaso creepy que da miedo. Y si yo fuera una persona que vive en el 78, yo no me acercaría a ese payaso. Pero bueno, como toda acción, tiene su repercusión. Y este maldito payaso asesino debía caer algún día. Y ese día al fin le llegó. Un día trató de convencer a un chico con buenas calificaciones, educado y querido por la comunidad. Le dijo que abandone su trabajo y que lo contrataba y le pagaba mejor. El 11 de diciembre de 1978, este chico acepta. Le dice que ya. Este chico se llamaba Robert Peace. Él trabajaba en una farmacia, dice que le va a reclamar su chompa a su compañera de trabajo y se va con él. Lamentablemente, esta chica sería la última que lo vería con vida. Llega su mamá a verlo después de un rato, no lo encontraban, notifican a la policía empieza la labor de búsqueda y pues, como te digo, la chica fue fundamental en este caso, porque ella les dijo que fue John Stacy Pogo quien fue el último, con el último que estuvo Robert. Entonces, estos manes de la policía fueron a buscarlo a su casa. Este man les mintió que tenía la muerte de un familiar cercano, que tenía que hacer unas llamadas, que no podía ir con ellos ahora mismo. Y total, en ese mismo rato lo estaba matando a Robert, básicamente. Entonces, luego de un rato, este man se presentó en la comisaría y declaró, dijo que él lo había visto, pero solo ese rato en la farmacia y que no, ya se había ido. Pero el detective sospechaba de Pogo y revisó su historial crediticio, casi dijo, su historial criminal. Crediticio que de créditos en el banco. Ahí revisándole los préstamos. Ahí está endeudadito ese. Entonces, pues, al revisar su historial Está criminal, en, ¿cómo se dice? está amoroso. No, No, ay, me olvidé, ¿cómo se dice? Está en en la central de en la riesgos. central de riesgos este cabrón. Sospechoso. Sospechoso. Entonces, pues, le revisa su historial crediticio. Crediticio. De crediticio, verga, sí, bueno, lo mismo. Le revisa su historial criminal y descubre que cumplió una condena de 10 años por sodomía. Y pues gracias a esto, consigue un orden de allanamiento de morada. El 13 de diciembre entraron a la casa. Encontraron varias pruebas, como licencias de conducir, anillos de graduación de algunos chicos, una caja con marihuana, una alfombra manchada con sangre, una pistola, ropa de chicos que obviamente no le iban a dar a Pogo. Encontraron la puerta secreta que daba el espacio de arrastre, pero con todo esto legalmente no podían arrestarlo. Y este man decían que luego de semanas tenía esa necesidad de matar, ¿ya?
y le decía a su abogado que rápido, que pida un amparo para que lo dejen en paz. Así que les dijeron a la policía, hermanos, tienen una semana, encuentren algo a este man o se escapa. Hasta entonces un detective logró conectar algo, ya que al preguntar a sus empleados, ellos decían que les puso a cavar zanjas en el espacio de arrastre para el drenaje. Ya quedaban solo 3 días. John lo hubiera librado, pero como dicen aquí, le quiso jugar al verga. Este man va al abogado y le confiesa todo, y le dice, he sido el juez, jurado y verdugo de muchos jóvenes. Dibujó un mapa donde estaban todos los cuerpos, y decía que había enterrado uno sobre otros, y que ya no tenía espacio para algunos, y que los últimos los había arrojado en un río cercano. El abogado salió pálido, de miedo, y le dijo a la policía, no puedo decir lo que me dijo, pero hagan lo que hagan, no lo dejen libre. ¿Por qué no podía? O sea, por eso del secreto o no sé qué, ¿cómo es? Ajá, esto iba, se llama privilegio de confidencialidad. Es cuando tú contratas un abogado y aunque le confiesas un crimen por este contrato, por este privilegio, perdón, él no puede decir nada de lo que tú le digas. Por más Claro, por crimen más que malo sea, que sea. Y si él lo dice, el juicio se anula. ya no te juzgan, básicamente. Ujú. Entonces, por eso el abogado sale y se asusta. Si algún abogado nos escucha y me estoy equivocando, me corrigen, por favor. Pero entonces, por esto este man se asusta. ¿Te das cuenta que les acabamos de dar una idea de cómo librarse de un juicio? Claro, pero sería muy cabrón si un abogado rompe este privilegio de confidencialidad. Te lo puedes decir entre líneas. O sea, rompe siempre y cuando te lo digas directamente. Como una indirecta. Ajá. Y por eso te digo, el abogado le dijo a la policía, no puedo decir lo que me dijo, pero hagan lo que hagan, no lo dejen libre. Imagínate, pues que le confesó al abogado como que cometió más de 30 asesinatos. Pero también con esto ya, por ejemplo, la policía ya la ponía como que, o sea, ya ojo al piojo Claro. de que ya, o sea, ponte pilas, ñaño, que esta vaina, que este man no se puede ir de aquí, este man sí mató, o sea, era lo que le estaba diciendo literalmente, o sea, no Indirectamente. literalmente, pero ajá, lo que le Ajá. estaba diciendo de Entre forma de líneas. indirecta, ajá. Al día siguiente, verás, John se fue y los detectives lo siguieron así. O sea, el man podía salir de su casa libremente, pero estaba como que vigilado. Entonces los detectives lo siguieron y vieron como este man le da a un joven algo. El muchacho pues ve a la policía, ve a los detectives, se asusta y le dice que Pogo le dio marihuana. Y pues gracias a esto, la policía lo logra arrestar y sacan otra orden de cateo. Y le preguntan, cuando llegan a la casa, le preguntan en qué estado naciste. Y Pogo dice en el estado de la confusión y se ríe. Y te puedes ver que en la foto, bueno, en los show notes verán, en la foto donde lo arrestan, este man, por eso tiene una cara como sonriente, porque, o sea, le valía verga, básicamente. Entonces, ya pues, los detectives ahí, muchachos, este man comió verga de payaso. Entonces, pues, este man siempre decían que pasaba así, como que haciéndose el chistoso. Si era chistoso en realidad, decían, pues, dicen. Pero siempre estaba así como que en este estado de aparentar que todo le hacía gracia. Y aquí, pues, luego de que se acaba de reír, confiesa todo. Pero este man culpó a los jóvenes. Entonces luego cambió y dijo que tenía otra personalidad. Pero esto para que lo acusen de que tiene insanidad, de que tiene algún problema mental y se libre del juicio de la pena de muerte. Y hasta aquí ya descubrieron la puerta secreta y las zanjas. Y estos manes se empiezan a acabar. Y este man decían que no mostraba ningún tipo de remordimiento, ya que más se preocupaba de que no le destruyeran las paredes y de que no le ensuciaran el piso. Pero la policía por poco y tumbaba esa casa buscando los cuerpos y al principio solo se encontraron 2. Luego el proceso se detuvo, porque era 25 de diciembre, Navidad. Bueno, amigos, primero la cena, luego nos vamos a seguir camellando. Ni verga, ¿quién va a querer encontrar cuerpos en plena Navidad? Es lo más sensato. Entonces ya, pues O sea, sí, uno sí, es lo más... Bueno, es que también, ajá, son personas con familias y toda la claro, vaina. volvieron el 28 de diciembre a Ah, Camello. 3 días de... 3 días de feriado, dice mi hijo, ya venimos. No hagas nada, dice pilas. Volvieron el 28 de diciembre y encontraron 27 cuerpos. Otro cuerpo fue encontrado en la cochera, en el garaje, enterrado bajo una capa de cemento. Y los otros 5 cuerpos fueron rescatados del río. John Wasey fue llevado a juicio. Su petición de declararse inocente por insanidad o por problemas mentales fue totalmente rechazada. Y tras 5 semanas de juicio fue declarado culpable de los 33 asesinatos y fue sentenciado a muerte.
Dicen que tardaron 2 horas en decir que era culpable, pero tardaron 30 minutos en todo el jurado decir este man tiene toda la culpa, pero hora y media pasaron firmando los 33 papeles, o sea, haciendo todo este tema burocrático para poder firmar los papeles de las 33 víctimas y darles un cierre, tanto a ellos como a sus familias. Gacy dijo, hicieron lo correcto, soy culpable, pero no me hubieran dado la pena de muerte, aún tengo cosas que contar. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy, conocido como Pogo, el payaso asesino, fue ejecutado por inyección letal, mientras a las afueras de la cárcel una multitud cantaba y celebraba su muerte. Y recuerden sus últimas palabras, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando, nunca sabrán dónde están los otros, nunca mostraré arrepentimiento. Y esta fue la historia de Pogo, el payaso asesino. ¿Qué te O pareció? sea, aparte de los 33 habían más, Dicen que había más. Nunca, por lo que el man dijo. claro, pero es que como ya lo mataron, pues no se sabe si en realidad mataría más personas. Pero al menos 33 fueron comprobados. Pero bueno, como te decía, o sea, al principio, el man de por sí daba miedo, como tú mismo dijiste, yo tampoco me hubiera acercado en el año que sea, no me hubiera acercado a este man porque en serio daba miedo el cabrón. Ay, ya sea la verga. Ajá, o sea, payaso y todo lo que quieras, pero amigo, yo me voy a mi casita, tranquilo, gracias, me puedes ofrecer lo que quieras, pero yo me voy a mi casa, porque en serio, sí da miedo. Es un poco creepy, es un poco tétrico. La historia, o sea, lo que decía antes, o sea, siempre hay como, bueno, no siempre, pero en la mayoría de casos hay como este factor en común o estos tres factores en común de la triada que le decías tú. Entonces, Ese es nuestro sello. Trillada solo le llamamos nosotros. ya, Nadie más le llama. ya tenemos algo propio del podcast. Pero, ajá, el punto es como que la historia en sí es interesante. O sea, sí, o sea, te hace como que pensar más que nada en cómo puede haber gente así. O cómo puede haber personas que no tengan ningún tipo de remordimiento en hacer tanto daño. O sea, pero es Claro. demasiado daño. Además de analizar las circunstancias en las que el man fue criado, perdón, y su infancia y todo esto, y sus traumas. Entonces, es un poco difícil, pero al fin y al cabo, como ya hemos dicho desde el principio, esto no justifica de ningún modo cuántas muertes haya causado, porque al fin y al cabo, pues, las demás personas no tienen la culpa de, de De lo lo que que te te hicieron. pasa. Ajá. Exacto, o sea, al final esto tampoco es justificarlo, simplemente es traerles la historia, contarles y entretenerlos un rato. Pero, ajá, como le digo, o sea, sí es un poco complicado entender, es muy difícil, mejor dicho, entender el por qué hacen ese tipo de cosas, el por qué hay personas que quizá que están tan rotas mentalmente. Pero, en fin, este fue el episodio de esta semana. Espero les haya gustado, les haya entretenido, les haya interesado el tema. A los tiempos volvemos con un asesino en serie, es el segundo asesino en serie que Claro. hemos contado en el podcast. Sí, pero hay que seguirle, o sea, no seguiditos porque sí es como que los asesinos en series, Es un poco más complicado hacer bromas de esto, la verdad. claro, es muy Es complicado. muy complicado porque es como, por ejemplo, hacer una broma de Mothman que se está drogando en Con medio el de, Yeti. ajá, con el Yeti ahí, que se están metiendo cohetes en un arbusto y por eso sale con los ojos rojos toda la vaina. Mucho más sencillo hacer una broma ahí que hacer una broma con un cabrón que mataba gente. Pero, Claro, en fin, como les digo, o sea, espero les haya gustado, les haya entretenido la historia. No olviden, no olviden seguirnos en nuestras redes como Dame Chance y Te Cuento, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok también, YouTube. En YouTube también pásense un ratito, así no escuchen en YouTube, pásense ahí y suscríbanse, porque ajá, nos ayudan un montón por ahí también. Y nada, sigan esperando estos capítulos que cada jueves les traemos, diferentes historias que también les van a gustar. En algunos capítulos anteriores ya hemos mencionado posibles temas más adelante que por ahí les vamos a topar algunos que también nos interesan a nosotros contarlos. E igual si tienen alguna recomendación, alguna cosa, escríbanos ya sea a nuestras cuentas personales, que ya les vamos a mencionar, pero también les mencionamos en cada capítulo, pero escríbanos ya sea a nuestra cuenta personal o a las cuentas del podcast como tal.
Y bueno, sin más por agregar, recuerden que me pueden seguir a mí como Dano, Dano y una B al final, Dano. Te los dejamos en, en Instagram. Está en Instagram también. Bueno, está en Instagram. Me pueden seguir en Instagram, en Twitter. Ya volví en Twitter porque al final no será la cuenta. A mejor la recuperé ya, vale, vale. En Twitter y TikTok. Y ojalá próximamente ya estemos en video también para el podcast. Pero eso, ¿cómo te pueden seguir a ti, Giovanni? Y pues amigos, a mí pueden seguirme como Javierov, con J y con 3 Fs al final. Y pues esto ha sido todo por el episodio número 13. Nuestro podcast ha terminado y ya nos vemos nuestros panas y panitas conspiranoicos. Bye bye. Hasta un próximo jueves. Tomarán agüita.